una pareja de hermanos de la iglesia muy bonita, con sus hijos, fiel a la congregación, anunciaban el evangelio, predicaban por aquí y por allá, estaban pendientes de todos los detalles en la iglesia, llegaban temprano, hacían muchas cosas para la iglesia del Señor. Sin embargo, la Biblia registra que la iglesia no era perfecta y que los hermanos y las parejas y las familias tenían problemas. Y Ananías y Zafira tenían un problema que la Biblia registra para el beneficio de nosotros. Muchas veces, hermanos, necesitamos fuerza de Dios, poder de lo alto, para nosotros seguir caminando en el Señor, ¿sí o no? ¿Cuántas veces nosotros nos desanimamos y nos debilitamos? Somos incomprendidos, no tolerados. Aunque queriendo hacer bien, termina eso como una actitud mal interpretada hacia el mal. Y esta es la vida. Y no podemos decir que no ha sido así, que no va a ser así. Seguirá siendo así. Donde usted trabaja, donde usted vive, con quien usted vive, por donde usted se mueve, en la misma congregación, ha sido así. Y va a ser así. Ahora, ¿qué necesitamos para seguir caminando? Le propongo el tema de hoy. ¿Tenemos aquí? Sí. Beneficios y consecuencias de una persona musculosa. Beneficios y consecuencias de una persona musculosa. ¿Saben que estamos en el tiempo donde todo el mundo está, bueno, la mayoría de los jóvenes están tomando asteroides y están yendo a los gimnasios, y por donde usted se mete, hay una cosa que dice gimnasio tal, aeróbicos, tan, y el mismo municipio, mira, ya están corriendo en la ciclovía. Todo el mundo quiere ser muy musculoso. ¿Sí o no? Sí. Por supuesto, a las mujeres les gustan los hombres musculosos, no como yo. Bien. Pero todo el mundo quiere tener un cuerpo musculoso y andar con la ropa apretada para mostrar sus músculos. Bueno, eso tiene unos beneficios, pero también tiene unas consecuencias. Y el hombre de la publicidad bloqueo, lo que él muestra es cómo él con sus músculos puede bloquear los malos olores, y tiene mucha fuerza y puede enfrentar muchas situaciones y rompe una pared y bloquea lo que se le viene. Pues hermano, yo creo decir que usted como creyente en Jesús necesita tener músculos y tiene que aprender a bloquear. ¿Cuántas veces nosotros, hermanos y hermanas, sentimos el desánimo en el corazón, en la mente, en el cuerpo, y nos tiramos al piso y decimos, hasta aquí llego yo? ¿Qué necesita en un caso como eso? Músculos para bloquear los daños del diablo que llegan a través del desánimo. ¿Cuántas veces usted se fastidia con a una persona y pierde el concepto de amar al otro y necesita músculo para bloquear sentimientos, tentaciones? Todos los días nos llega la tentación, todos los días. Pero necesitas músculo, hermano, para aprender a bloquear la tentación. Me he encontrado con hermanos que han dicho, no vuelvo más a la iglesia. Y yo lo que hago es intentar llevarlo a entender que él necesita músculos para bloquear esos sentimientos. Dios lo puso en la iglesia, no usted. Usted se hubiera puesto en monchito, no es esto, no sé, pero Dios lo puso aquí. Dios no se equivoca. Necesitamos músculos, hermanos, todos los días. Todos los días necesitamos músculos espirituales para poder vencer, para poder bloquear y para poder seguir caminando. Amén. Usted necesita músculos, y Nehemías y Hechos nos muestra aquí una forma. Así que hablaremos de ello. ¿Qué le parece ese? Mucho músculo. Muchos músculos. Ahora, los tipos de músculos que necesitamos no son necesariamente así.
Porque nuestra vida no es física, porque la palabra nos dice que no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra huestes espirituales y de maldad que habitan en las regiones celestiales, contra principados y potestades. De manera que el tipo de músculo que necesita usted no son estos, son otros. Y si usted no asume un ejercicio espiritual que le dé lo suficiente músculo, el diablo hace con usted lo que él quiere. Y si eso es así, entonces usted no disfrutará jamás el gozo que tengo yo. El mundo no me lo dio. Y como no me lo dio, pues naturalmente no me lo puede quitar. Entonces, a partir de ahí quiero revisar el texto que estamos presentando. Los hermanos en la iglesia de Jerusalén en el primer siglo han dicho: con lo que nosotros tenemos podemos vivir económicamente bien, todos, de modo que a nadie le falte nada. Y a hermanos y hermanas de diferentes lugares, judíos y no judíos, dice la Biblia que vendían lo que tenían, lo ponían a los pies de los apóstoles, ellos lo repartían. Y el principio de la economía es: y ninguno decía hacer suyo nada, pero a ninguno le hacía falta nada. El principio es que repartían según la necesidad, no según la capacidad. Es el principio bíblico. En ese concepto, esta pareja fue, dice la Biblia, cierto hombre llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendió su heredad. Nadie le dijo que la vendiera. Nadie. Es un problema de él. Yo no le puedo decir a usted: Paola, vaya a vender su Biblia. No, es un problema suyo. Ellos fueron y vendieron porque les gustaba la forma de vivir de la comunidad. Lo que tenían, trajeron a la iglesia y le dijeron a Pedro, Juan, papá, hermanos, mire, hemos vendido esta finca y aquí está el dinero, podemos compartir con los demás. Pero pasó algo allí. Miren lo que dice el texto. Dijo Pedro a Ananías, versículo 2: y sustrajo del precio, sabiendo también su mujer, y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. Y dijo Pedro: Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses el precio de la heredad? Y luego sigue la parte interesante que Pedro le dice a él: reteniéndola, ¿no es tuyo? Y vendida, ¿no está en tu poder? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Y para que la mentira en su vida no sea un hecho simple, común y corriente, usted necesita músculos espirituales. ¿Por qué mentir es muy común? Y el problema aquí entonces no es, hermanos y hermanas, la propiedad, ni cuánto valió, ni a quién se la vendió, ni si trajo todo o no. Ese no es el problema. El problema aquí es la mentira. Porque eso es suyo, hermano. ¿Quién le va a decir que no es suyo? Nadie. No hay una norma, no hay una ley, no está obligado a dar si usted no quiere. ¿Quién le va a obligar a eso? Usted da si usted quiere. Pero estos amigos hicieron un elemento que para nosotros como iglesia es de vital importancia revisar. ¿Saben qué hicieron? Vendieron. Una parte la trajeron a la iglesia, pero dijeron que habían traído todo. ¿Cuál era el problema en decir: no, trajimos la mitad? Queremos dar el 10%, el 20%, el 80%, 100%, el 1%. Es un problema de ellos. El problema es que mintieron. Y la iglesia no admite mentirosos. Ese fue el problema. Por eso quiero plantearle a usted: ¿cuál es el problema del diezmo? ¿Cuál es el problema que tenemos con el diezmo? Si usted da o si no da, eso es un problema suyo. El problema del diezmo es que prueba la honestidad. Por eso el tema se llama, ¿cómo se llama? ¿Bloqueo? ¿Cómo tener músculos espirituales? Quiero hablar de eso. El problema del diezmo de Francisco Mosquera es que prueba mi honestidad y me deja desnudo ante mi Dios.
El problema del dar es que prueba qué tan honesto o no soy yo. Qué tan obediente soy yo. Qué tan espiritual soy yo. Y eso es lo que está quedando en evidencia en Ananías y Zafira. Nadie puede obligar a un hermano a dar. Eso es un problema suyo. El problema sí es qué tan honesto es usted. Y ser musculoso espiritual implica ser honesto. Que su honestidad hable por usted, no que usted mismo hable por usted. Que su honestidad hable por usted. Que su espiritualidad hable por usted. Que su pureza de corazón hable por usted. Eso es tener músculos espirituales. Entonces aquí está la diferencia. Hay mucha gente que tiene muchos músculos físicos, pero es un deshonesto. Ese no sirve en la obra del Señor. Honestidad. El diezmo enseña que se puede mentir a todo el mundo, pero no a Dios. ¿Puedo mentir a la iglesia trayendo una parte de mi diezmo? Claro que yo puedo hacer eso. ¿Quién dice que no? Pero a Dios no. Puedo traer una parte de mi diezmo o una parte de mi ofrenda. Yo puedo hacer eso. ¿Quién me dice que no? Pero la pureza de mi corazón me muestra que estoy mintiendo. Y el problema aquí es la mentira. Y a Satanás se le llama padre de mentiras. El diezmo, hermanos y hermanas, es progreso. Por eso el texto está enclaustrado en lo que dice: a nadie le faltaba nada, pero ninguno decía ser suyo. Este púlpito es mío. No, eso es de todos. Es para el beneficio de todos. Y si todos estamos bien, yo estoy bien. Y ese es el concepto de la iglesia primitiva. Mi hermano y mi hermana, el diezmo es progreso para el que lo da, no tanto para el que lo recibe. Por eso ser puro implica dar. Y solamente da quien puede tener músculos, quien puede tener una espiritualidad tan honesta que se goza en dar, en diezmar. Ananías y Zafira nos enseñan que la deshonestidad les trajo como consecuencia lo que vamos a hacer ahora en la cena. Muchos duermen, dice Pablo en Corintios. Muchos duermen, ellos murieron fulminantemente por la mentira. El diezmo, hermanos y hermanas, es reconocer entonces que todo es de Dios. El diezmo no es una opción, ni es negociable. Es qué tan musculoso espiritual soy yo para dar lo que el Señor me dice que dé, y esperar que Él me sostiene y me sustenta. Usted no ha mirado al cielo, póngase a mirar al cielo. Y ustedes van a mirar que es una bóveda. Y cuando usted mire esa bóveda, va a ver la grandeza del Dios y la pequeñez de lo que usted tiene. Esa grandeza lo que significa es que Dios es más grande que usted, que sus necesidades, que sus problemas, y que Dios puede sostenerlo y sustentarlo. De hecho lo ha hecho y seguirá haciendo. Amén. ¿Cuál es el problema de? Y aquí quiero hablar, y mandé correo esta semana para decir, por favor vengan, porque quiero hablar de este tema, y voy a ir tangencialmente a tocarlo. Número uno, el texto nos está enseñando la necesidad de tener músculos, y los músculos empiezan con mi concepto, mi concepción espiritual de pureza, de no mentir, de dar a Dios lo que es de Dios. El siguiente concepto es: ¿cuál es el problema de los nacidos de nuevo? Y traje un dato estadístico aquí sobre todas las dardos y tentaciones que Satanás nos pone y que nos muestran la necesidad de tener músculos espirituales. Aún los nacidos de nuevo consideran que vivir juntos fuera del matrimonio es algo aceptable. Ananías y Zafira tal vez pensaban en lo mismo. Aún los nacidos de nuevo consideran que vivir juntos fuera del matrimonio está bien. ¿Qué dicen ustedes como iglesia? Totalmente errado. No es correcto.
Y aquí hablo los papás y a las mamás. El cuento que las muchachas se van a quedar donde el muchacho donde la muchacha es pecado. Desde el momento que parten de la casa. Ahí empieza el pecado. Aunque el pecado tiene causa, efecto y consecuencia y se puede consumar, es diferente. Pero la intención, según la Biblia, es pecado. Por eso dice el texto: todo el que mira una mujer para codiciarla, no la ha tocado, no ha consumado el hecho por la codición. Por eso las mujeres no deben vestirse de modo que las codicien, porque generan en el otro esa actitud. Entonces la gente de nuestro tiempo y de nuestra sociedad y la moda está bien. ¿Cuál es el problema? No hay ningún problema. Sí hay mucho problema. Pero ¿saben qué? El dato alto es que el 33% de los que conocen a Jesús dicen que está bien. Yo espero que usted no esté en eso. Bloqueo. Necesitan bloquear eso. Número importante. A uno no nacido nuevo considera que vivir juntos fuera de matrimonio es algo aceptable. El 33% de las personas, de los que han nacido de nuevo, dicen que el aborto está bien. Se puede abortar en clínicas de aborto. ¿Cuál es el problema? El Estado dice que está bien, pero la Biblia dice que está mal. Y yo lo voy a decir ahora por qué. Hermanos, como iglesia no aprobamos esas prácticas. Si usted se embarazó, pecó y se embarazó, tenga su hijo. Pero no empeore la situación, no agrave la situación. El 35% no tiene problema alguno con las relaciones sexuales antes del matrimonio, ya es costumbre. Mire, el 35% de la gente de la iglesia, de las iglesias, considera que no hay ningún problema. No han bloqueado nada. No tienen músculos espirituales. Si usted no tiene músculos espirituales, ¿qué va a bloquear? Todo está bien. Según la Biblia, eso está mal. Y el 28% no ven cuál es el problema en la pornografía. ¿Cuál es el problema? Si pornografía en la radio, en la televisión, en la internet, en las vallas, todo. Entonces, ¿cuál es el problema? No hay ningún problema. El 28% de los evangélicos considera que eso está bien. Pues no está bien, hermano. Según la Biblia, no está bien. Y ya le voy a decir por qué. Aún la mayor parte de las personas asociadas con la fe cristiana no parecen haber abrazado las normas de la moral bíblica. Acompáñenme a leer 1 Timoteo 4:2. No hemos entendido las normas de la moral bíblica, por eso no tenemos capacidad de bloquear. Y no tenemos capacidad de bloquear porque nuestro músculo espiritual sigue siendo muy, muy débil. 1 Timoteo 4:2. ¿Qué dice? De hipócritas y mentirosos, cuya conciencia está cauterizada. Terrible, ¿no? ¿De qué? De hipócritas y mentirosos. Hermanos, no podemos mentirnos. Empecé hablando yo de la pureza, de la honestidad. No podemos mentirnos, hermanos y hermanas, si no podemos mentir al Señor. Yo no puedo mentir a usted, pero al Señor no. A Dios no. ¿Sabe qué es estar cauterizado? Es la imagen que nos presenta aquí Ray Comfort. Cuando él toma un trozo de carne y tiene una olla en el fogón, en la estufa, y luego él pone ese trozo de carne allí y lo deja un rato y esa parte se tuesta. Luego él lo voltea y la otra parte se tuesta. Cuando ya está tostado, usted puede pegarle así y suena. Está duro, se endureció, se cauterizó. Eso significa que no le importa. Y esa es la frase que yo oigo en el colegio. Es que la vida es mía, mi vida es mía, vamos a poner lo que me dé la gana. Ya uno piensa, esta persona está cauterizada. Tenemos que orar, Señor, dale sensibilidad. Cuando usted se cauteriza, hermano, usted no le interesa mentir, robar, engañar. No importa porque está cauterizado y no siente nada porque está cauterizado. Necesita bloquear. El Espíritu de Dios nos da poder para rechazar entonces todos esos elementos. ¿Y cuál es el problema de la pornografía? El problema de la pornografía es que es idolatría. Y lo que Dios más odia, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, es la idolatría. Oh Jehová tu Dios, uno es. Al Señor tu Dios adorarás.
Y la lucha del Señor con todo el pueblo de Israel durante todo ese tiempo fue: dejaron a su Dios, dejaron a su Dios. ¿Por qué? Por irse tras de dioses ajenos. Y Dios castiga la idolatría con vehemencia. Ese es el problema de la pornografía, que es idolatría. Las imágenes que se ven nos llevan a depender de ese tipo de imágenes, física, mental y emocionalmente. Entonces Dios no está en mi corazón, está este elemento. Por lo tanto soy un mentiroso. Aquí necesitamos bloquear, hermano. Cada vez que ustedes tengan la tentación, bloqueen. Bloqueen, Señor, dame músculos espirituales para resistir. Resistir. No es que no somos tentados, por supuesto que somos tentados. Todos los días, los hombres más, nuestros jóvenes más. La radio, la televisión, las muchachas, los centros, todo el tiempo estamos rodeados. Ahora nosotros como padres necesitamos orar por ellos. Por eso es que les decimos: venga, oren por sus hijos. Ellos tienen más tentaciones que nosotros. Venga, oren por ellos, hermanos, para que ellos tengan músculos espirituales y sean capaces de bloquear y no caer. ¿Cuál es el problema del sexo ilegal? Es que es afrenta a Dios. Dios hizo el sexo para que lo disfrutemos. Dios hizo el sexo para que nos reproduzcamos. Y Dios hizo el sexo para que le adoremos. El diablo pervirtió ese elemento y lo convirtió en una cosa, lo cosificó. Entonces yo voy por la quinta o por la novena y aparece un tipo en un semáforo y me dice: chicas, a 20,000 pesos, y me tira la tarjeta. Hermanos, el problema del sexo ilegal es que es afrenta a tu Creador. La palabra te enseña que tú fuiste hecho a imagen y semejanza de tu Creador. Por eso Pedro y Pablo le dicen: juzguen ustedes si es mejor obedecer a Dios o a los hombres. Ustedes tienen que entender eso. Cada vez que sientan la tentación, bloqueen. Y hacemos también músculos espirituales. Músculos espirituales para poder bloquear. ¿Y cuál es el problema del aborto? El problema del aborto es que es un asesinato. Hice mi especialización en derechos humanos y les decía que de los derechos humanos uno tiene unos cuellos de botella. Este es un cuello de botella. Para quienes hemos, digamos, caminado en estas disciplinas, la vida empieza desde Salmo 139. ¿Qué dice Salmo 139? Mi embrión vieron tus ojos. Allí empieza la vida, el momento mismo de la concepción. Allí empieza la vida. Para los señores médicos, no. Bueno, yo tengo que creer lo que dice la Biblia, no lo que dicen los médicos. El médico le dice: vea, usted va a morir. Sí, pero usted dice: no, yo tengo un Dios que no me va a dejar morir. Le quedan 3 meses de vida. Pero usted le dice: no, yo tengo un Dios que me da más vida. Depende de su musculatura espiritual. Si tiene músculos débiles, se pueden llorar. Pero si tiene músculos espirituales, usted dice: Señor, el médico dice esto, pero tú dices lo contrario. Y aquí tenemos eso. El problema del aborto, hermanos, es que es un asesinato. Y la Biblia le dice: no matarás. Categóricamente. No mates. Por eso el aborto no va con las reglas bíblicas. Aunque el Estado colombiano y los demás estados digan que sí, la Biblia dice que no. Así que si usted le toca aconsejar a una amiga, a una vecina que está en una situación de esa, dígale: no, bloquee. Bloquee. No puedes hacerlo. Es matar. No matarás.